Estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana. Vamos a saludar a Fernando Santiago, bienvenido. Muy buenos días. Vaya semana llevas, ¿eh? Oh, ya te he visto en unos sitios y otros. Corriendo de un lado a otro, pero bueno, la vida es así y hay que defender como sea al autónomo y a la pyme. Si otros no lo hacen, pues tendremos que hacerlo nosotros, ¿no? Y a los gestores. Los gestores, y a claro. los gestores. ¿Qué tal por el desierto? El desierto, acostumbrándote uno a predicar y que no te hagan caso. Por pero eso, bueno. ¿qué tal por Eso el te iba a desierto? decir, ¿cuántas llamadas de gobierno interesados por las 25 medidas? Ninguna, lo cual es un récord porque ya es casi más que las que tenía antes, que eran 0. Pero bueno, tampoco esperaba muchas más. Pero mira, al final yo me voy a instaurar en lo mismo que hacen ellos. No se instauran en decir mucha mentira para que se convierta en verdad, pues yo voy a decir mucha verdad para que se convierta en más verdad todavía. Es decir, a ver quién se cansa antes, de ellos de no escuchar o nosotros de hablar. Pero lo que presentaste el otro día en una rueda desde gestores y que también explicaste aquí, ¿eso habéis estudiado cómo podéis hacérselo llegar a alguien del gobierno? Bueno, ya se lo hemos hecho llegar. Pero por mandándoselo ya está. Claro, se lo hemos mandado, no, bueno, y con la gente que tenemos de contacto, etcétera. Si el problema es que el que no hace caso todos sabemos quién es. O sea, que decir, enviárselo a alguien del gobierno que sepa leer. También. Porque si no, y que sepa de economía un poco. Lo que te puedo decir es que han sido miles los que nos han felicitado y los que nos han mandado en todas las redes sociales, incluso en correos particulares, altos cargos de la administración pública que nos han dicho que está fabuloso, que está muy bien, pero a la espera. Vamos a darles la oportunidad, ¿no? Ha pasado, fue el martes, o sea que han pasado 3 días. Vamos a recordar, por si algún espectador no nos vio el martes, que ese día presentasteis un plan con 25 medidas en positivo para paliar esta crisis extrema que estamos viviendo. Y además en positivo, no hay ninguna en negativo, todas son con ánimo de ayudar. Estuvo ayer con nosotros programa. Juan Iranzo y lo recordó, Juan Iranzo, que ha estado en uno de los 3 grupos de trabajo, por eso me ha extrañado que el gobierno, siendo propuestas en positivo y no diciéndoles que mejor se vayan, pues tampoco se ha dado por aludido. Cosas que bueno, pasan. sí a mí tampoco me importaría que me hicieran caso en eso otro. Sí. Entre las 25 medidas, Fernando, yo no recuerdo que hubiese alguna de subir los impuestos. No. Que es a lo que vamos, que también ha estado José Ramón con esto esta semana. No, más bien hablábamos de bajarlos, de mantener alguna cosa e incluso de retrasar pagos y dar un poquito de margen a las empresas en los pagos de los impuestos que nos vienen. Por cierto, alguno ya se ha hecho el día 20 y otros vienen el día 30. O sea que no hemos contemplado la subida de impuestos. Creo que la subida de impuestos en estos momentos perjudicaría gravemente la economía española a nivel, al menos microeconómico, que es la parte que defendemos, aunque aquí al experto en esos números le tengo hoy aquí a mi derecha, a José Ramón, que no le he saludado cuando entra porque entra así como un torbellino. Pero vamos a ver. Porque José Ramón ha estado esta semana, enseguida le hacemos preguntas, estudiando los impuestos directos e indirectos. José Ramón, y decías que tú no ves que se vaya a cumplir con la recaudación que tiene prevista el gobierno. No, mira, espera, para eso no te hace falta un experto, digo yo. Bueno, lo podía decir yo sola, pero la mesa va a ser un aburrimiento. El doctor Simón, ¿no? pero se dan 1 o 2 puntos. Pero vais a ver cómo, no se necesita un experto, pero cómo no deja de preocupar enormemente. Por ejemplo, datos que os doy. El impuesto sobre la renta a las personas físicas. El año 2019, un año económicamente razonablemente bueno, se recaudaron para el Estado 40.753 millones de euros. Los presupuestos generales del Estado para el 2021 dicen que se van a recaudar 43.600, es decir, 3.000 millones de euros más. Que me expliquen cómo se van a recaudar 3.000 millones de euros más en una economía en la cual una economía que va a tener como mínimo 1 millón más de parados que la que tenía el 2019. Venga, que ahí te voy a ganar. Bueno, te lo voy a explicar yo, hombre. Es que esa la has puesto muy fácil. Venga. Esa me la has puesto muy fácil. Vamos a ver. Madres con hijos. La ayuda famosa que se deducían y que han cobrado y que van a tener que devolver. Estamos hablando de unos 1.000 o 1.000 y pico millones probablemente que va a tocar devolver de estas señoras y por lo tanto le va a salir a pagar. Señores que han tenido el pago del Estado, es decir, que han tenido un segundo pagador y que se les considera como doble pago. Un trabajador medio que haya estado 9 meses y medio en ERTE y con un salario de 20.000 euros le va a salir a pagar
1.400 euritos. Luego va a subir la recaudación. pero ese señor- el ese mes de señor- junio va a subir la recaudación. Ese señor porque todos estaba esos- trabajando antes. Pero entonces Vamos eso a le ver. salía a devolver o le salía la declaración No, a a ver. cero y les va a salir a pagar. Entonces Una van cosa a es- recuperar ese no, dinero. Es una cosa es salir a pagar, otra salir a devolver y otra es la recaudación que se hace mes a mes, que ingresan todas las empresas, las grandes y las pequeñas cada 3 meses. No van a salir 43.000 millones de euros de IRPF, Ni nos harto de- pongamos como nos ni harto de pongamos. vino. Bueno, pues yo como Nos pongamos como nos soy pongamos. en microeconomía y amigo tuyo, te digo que me importa un pimiento lo de los 43.000 millones, pero Exacto. que le va a salir a pagar a todo el mundo este año, que lo que aquí importa es la microeconomía. Estoy de acuerdo contigo, en la macroeconomía y no salen las cuentas. Pero en lo que a mí me hablar respecta, es que es la gratis. microeconomía, Te voy a dar- te va voy a salir a te voy pagar la dar otro- renta. Te voy a dar otro impuesto que es muy interesante. Es decir, ¿sabes cuánto se recaudó en el impuesto sobre la producción de energía eléctrica, que esto le interesa mucho a Julio, en el año 2019? Real. Se recaudaron 1.019 millones. Este año dicen que van a recaudar 1.545 Claro, millones. porque la ministra dice que ha bajado 500 millones de euros están presupuestados recaudar más solo por este impuesto. Es ¿De por acuerdo? la multiplicación de la actividad Sí, sí, económica. sí. De los peces y de los panes. 1.500 millones Millones de impuesto eléctrico. Eléctrico. ¡Qué barbaridad! ¿Vale? O sea, con lo Así cual, está la gente, claro, que están Claro, muy es decir- asustados pensando que no van a poder pagar su factura de la luz este mes, tanto, ¿eh? suspendiendo muchísimos costes. parece poco. 50% más. Me parece muy poco. Porque si 1.500 de millones, mascarillas, impuesto especial. Son si mascarillas ya se llevaban 1.000 y pico millones. Bueno. Por el IVA de las mascarillas. Este es el impuesto especial. Que luego hay No, otros no es el impuestos. IVA. No es el IVA. No, es el El impuesto IVA especial. es el 21%. No, Es un 5. el 21% va por el Ese IVA. impuesto eléctrico es un 5,1% sobre el coste de la electricidad, que es la parte más baja de la factura, lo puede ser. primero de todo. Y eso por hecho, porque el impuesto eléctrico de hecho es muchísimo más. Hay todo lo que paga, lo de las nucleares, lo de las renovables y tal, que Más lo que el llaman IVA. otra cosa, ¿no? A ver, para que salgan de compensación y tal, pero es para un que salgan impuesto. 1.500 millones de impuesto eléctrico, tienes que tener una base inicial de 30.000 millones, sobre los cuales 1.500 es el 5%. Es el 5,1%, lo que quieras. Son 30.000 millones la base, que es eso de la potencia eléctrica contratada. Sobre eso tienes que empezar a sumar cositas. Sí. Y al final de esas cositas, Ya. el 21% de IVA. Imagínate a qué números nos vamos. Y dentro de eso, ¿qué están? Los 5, 6.000, 7.000 millones de euros que ganan las eléctricas cada año en España. Vale, no, es que pensé que era total. No. Me parecía, vamos. Y eso hay que añadirle los 5.300 millones del Fondo de Resiliencia que se van a llevar en subvenciones, no se te olvide. Lo que No van se a te ahorrar olvide. mucho es en electricidad en el aeropuerto, porque yo he estado en la T4 varias veces y quiero felicitar a AENA porque realmente están protegiendo muy bien los intereses de los fondos de inversión que participan al 49% en AENA. Y son ahorrativos. Lástima que no se planteen proteger los intereses de los ciudadanos españoles, que por cierto, hemos pagado el aeropuerto que ellos gestionan. Ni las tiendas de ENA, que salió la Pues, noticia ayer de que no les ahorraban señora Iza, y un usted que ha euro estado en la de T4 alquiler. ha salido por la puerta izquierda o por la derecha. Sí, porque solo hay dos. Por eso. ¿Pero por cuál las dos? Porque las dos son iguales. Ya sabes, la de internacionales es la de la derecha, la que te controlan. Es Mire, que el otro día vinieron unos amigos míos como de la Cuba vida misma. que no se han enterado de que había control. Digo, pero vosotros no sabíais que había que... Sí, bueno, pues pasar por la puerta que decía, pero nadie nos ha pedido ningún papel ni nada de nada. Te de voy nada, a de nada. contestar con la experiencia vital de la mayor parte de los seres humanos. Entran por la izquierda y acaban saliendo por la derecha. Muy bien. ¿Quieres que te dé otro El dato centro que solo lo utilizan para otras cosas. ¿Quieres que te dé otros datos que te van a gustar mucho? Venga. Impuestos indirectos. Dicen que este año se van a recaudar 51.500 millones de euros de impuestos indirectos, contra 46.800 que se recaudaron en el 2019. Es decir, impuestos indirectos, estamos hablando del IVA, y luego los impuestos especiales, y luego otros impuestos. En el IVA dicen que van a recaudar casi la misma cantidad, 36.000 contra 36.000. Bueno, yo personalmente no me creo que en IVA vayan a recaudar la misma cantidad. Vamos, ni por casualidad, el consumo va a caer y ya lo veremos. Impuestos especiales. 7.200 el año 2019, 8.700 millones en el año 2021.
Hidrocarburos, de todos los impuestos especiales, va a pasar de 3.800 a 4.800. Eso es lo que dicen. O sea, en el 2019 por hidrocarburos, impuestos especiales, se recaudaron 3.800 millones. Este año dicen que van a recaudar 4.800 millones. Sin turismo, con el paro que va a haber, que me expliquen de dónde van a salir los 1.000 millones. Yo es que hoy venía positivo. Tabaco, 2.700 millones, 2.900 millones. Y ahora te voy a añadir nuevos impuestos que van a aparecer. Primero, antes, uno que te va a gustar muchísimo. Y primas de seguros, vamos a pasar de 1.546 a 2.000, casi 200 millones de euros de recaudación en primas de seguros. Bueno, con un 2%... Ese a lo mejor sí es verdad, porque nos los han subido ya. Con un 2% que ha subido ya el impuesto, pero, vamos a darles un poquito de razón. Le damos la razón, porque que sepan los televidentes, han subido un 2%. Sí. Un 2, que el IPC sube del 6 al 8, que lo tengamos claro. Que no es realmente un 2, porque del 6 al 8, cualquier señor que haga estadística sabe que no es un 2, porque si la subida... Es un 35%. Exacto, es un 35% de subida. Entonces, ¿cuánto era lo que había? Había 1.546 ¿Y ahora hay? Y 2.200. Que eso es un... 40% más. Menos, un 36%. Luego en ese también, esa, 40,4. Esa no te la admitimos, danos otro. No, si te estoy diciendo que es que ¿de dónde van a subir? Transacciones es que hoy vengo yo cañero, señora Ariza, porque como no me ha dicho usted nada de que ha pasado los 26.000 de Telegram, digo, ya lo digo yo, porque estoy esperando a que me lo diga, que en cualquier momento me va a hacer así zascas. No, estamos en 26.300 personas, pero es que necesitamos, en Telegram necesitamos enviar a la sociedad española el mensaje de que hay muchísimas personas que comparten una forma de ver la vida, la política, la antropología, la sociología, cercana a lo que defiende esta casa. La antigua normalidad no está muerta. No, y eso es muy importante. Por eso yo les digo a los seguidores, suscriptores del canal de Telegram, les digo que envíen ese enlace para que consigamos que 3 o 4 personas conocidas estén en el canal y atiendan a las cosas que vamos enviando por esa vía, pues vamos a tener una masa crítica de personas muy importante. Pues le voy a decir una cosa. Nos tenemos que ir, que estamos fuera de tiempo, seguimos con impuestos. A la vuelta y están viendo Julio Ariza, El Toro. Ese es el canal de Telegram que tienen que seguir si no lo han hecho. Los vamos a contar, así que dense prisa hasta ahora. En un minuto comenzamos nuestra segunda hora en directo en la redacción abierta de La Mañana. Enrique, querías decir algo sobre el club, que no nos ha dado tiempo porque estábamos fuera. Quería decir que es demasiado restrictivo don Julio, ¿no? Porque él continuamente dice que, en fin, para que podamos seguir alimentándole a los que ven las cosas como nosotros, a los que tienen esos valores. Yo sería bastante más amplio. Yo conozco personas del club de amigos, puedo decir, conozco personas que comparten el 50%. Es decir, también deben pero mantener el deseo de libertad. No, el deseo de libertad, por supuesto. Claro. Eso es más que yo. Lo del fin y los medios y lo de la libertad un día sería debatible en profundidad aquí. Pero quiero decir, en cualquier caso, es importante mantener esta burbuja de libertad y de respiración, aunque no se compartan esos valores, solo por el mero hecho de poder debatirlos con seriedad, cultura y profundidad. Entonces también invito a todos los que no son talibanes de ciertas maneras de ver ni España, para mí España son ciudadanos, no son emblemas, o a lo mejor pues no comparten como yo no comparto el activismo antiabortista, por decirlo así, etcétera, pero claro que pueden sostener esto porque es el único lugar que yo he encontrado donde se da voz al debate, aunque sea minoritario, pero aquí estoy. Eso también quería invitar a la gente, ¿no? Es decir, evidentemente el que dice, no, esto es una cadena de fachas, habría que cerrarla, ese no interesa porque no piensa, pero que hay que hacerse socio o miembro para mantener este foro de debate no supone una adhesión forzosa a la visión editorial de esto, igual que escribir en un periódico no quiere decir que te hagas... Nada más, quería decir eso. Pues yo quiero añadir que, dejando a salvo que el señor Ariza me prometió unos libros que todavía no me ha mandado,
es un señor de palabra, menos para los libros de la Beata, que no me los hago Ay, hoy todavía. Hoy te ¿vale? los llevas. Que lo sepan ustedes, que estoy absolutamente de acuerdo, porque a mí cuando me invitó la primera vez a venir, yo le dije, yo voy, pero yo no soy político. Es decir, yo voy a decir Yo sí. lo que piense, y mientras que me deje lo que ya piense, seguiré viniendo. Exactamente. Y a mí todavía, y lo tengo que decir así bien claro, todavía nadie me ha dicho en esta casa lo que tengo o lo que no tengo que decir. Y no pienso dejar. Y además, con lo cual, yo estoy encantado, y además la fórmula de a través de amigos y no estar supeditado a una gran publicista que te coge y te dice, como digas esto, te retiro la publicidad y te hago un agujero, a mí me parece magnífico. Los que trabajamos con clientes de calle, Claro. sabemos lo que es tener un cliente muy importante cuando te quiere amenazar. Entonces, la gran ventaja, por ejemplo, que tenemos los gestores administrativos cuando trabajamos, es que vivimos de la menudencia, de multitud de miles de clientes, lo que nos permite es decirle las cosas bien claras al cliente, cosa que no hacen a lo mejor los auditores con los grandes bancos o los grandes todo, porque claro, ¿cómo le vas a decir tu auditor, por ejemplo, a un banco que te paga no sé cuántos cientos de millones por la auditoría que algo está mal? Pues luego pasa lo que pasa. Entonces, la independencia muchas veces pasa por no tener dependencia económica. Entonces, yo creo que al final, con el tiempo, esa asfixia que han intentado someter a la casa a lo mejor le hará un favor, porque le va a hacer mucho más independiente que otras grandes corporaciones audiovisuales, que esas sí que no son. Esas sí que podemos decir que no son. Habría que ayudar más, independientes. es decir, o sea, ya basta de peloteo. Por ejemplo, si Bueno, no yo si me tuvieran llevo que los aguantar- libros, le ayudo. Si no me llevo los libros, no le ayudo. Pero si no hubiese que aguantar al señor Ariza, probablemente habría más telespectadores también. O sea que, hay, sí. que hay que perfeccionar esto. Pues tiene usted No, toda la no, razón. no, cuando se va no llaman. Aprovecho ya que lo ha mencionado Fernando, les recuerdo que si son socios del Club de Amigos, pero quieren seguir ayudándonos y de paso conseguir el lote de libros de la Beata Ana Catalina Emmerich, lo pueden hacer en el mismo teléfono, el 91-616-2464, y les enviamos, ahora que ya funcionan los envíos, esos 5 tomos con todas sus visiones y revelaciones completas en muy poquito tiempo, para que lo disfruten en sus casas. De verdad que lo van a mantener en sus bibliotecas para Toda la vida. siempre, porque son Bueno, espérame, para mi oficina si me están viendo. 91-616-2464 del Club de Amigos. Si el señor Ariza me da los libros, yo prometo que hoy 2 de mi oficina se hacen del Club de Amigos. Aunque sea Además, subiéndolles el sueldo. Pero manu militar, claro. En mano militar. Y tú, Sí, sí. voluntarios. Pero bueno, eso es ayudar también, ¿no? Pero yo quiero mis libros. ¿Puedo decir algo de impuestos? Sí, Sí, verdad vamos que a no acabar estamos este en- tema, claro. si me es que claro, yo creo que deberíamos ampliar la noción de impuestos, aunque los cálculos de Juan Ramón es, ¿verdad? José Ramón. José Ramón, perdón. Mi padre se llamaba Ramón, pero no tenía, se llamaba Ramón José. Entonces tengo que acordarme que es justo al revés. Son extraordinarios, además tienen, pues hombre, a los contables y a su profundo conocimiento de eso. Pero el impuesto, en un sentido político, es muy amplio y hay muchas cosas que se graban por parte del Estado y tal. Y yo voy a decir uno que a mí me preocupa muchísimo y que para mí sí justificaría una subida de impuestos intercambiable. Y la gente tiene que entender que son impuestos, que es el impuesto al trabajo, que son las cotizaciones sociales, que seguro que usted también ahí... Entonces yo, el impuesto al trabajo, las cotizaciones sociales, eso lo bajaría, aunque fuera a cambio de subir el IVA, por ejemplo. Eso se ha planteado y habría que seguirlo estudiando, porque es que el contratar en este país está enormemente gravado. Y es un impuesto, es decir, si tú le vas a pagar 100 a este señor, tienes que poner 20 más para el Estado. Yo me alegro enormemente de lo que has dicho, porque si hay algo que yo estoy diciendo en esta casa el primer día, y es que nadie se acuerda del impuesto más gravoso que tenemos en este país, que es precisamente los seguros sociales, que es un 30, hasta casi un 30% de cada 100 euros que gana un trabajador. Es que es, Y forma parte de la 33, presión efectivamente. fiscal. Es que es una y que es un impuesto, porque lo camuflamos bajo la palabra seguros sociales, pero es un impuesto laboral, exacto. pero impuesto. Totalmente de acuerdo. Y que cuando se paga una nómina, cuando se cobra una nómina, es que el impuesto es una barbaridad. Es que una nómina dobla de lo que un trabajador cobra 1.200 realmente a 2.000. a lo que realmente paga la empresa, es que dobla entre el IRPF, que es el impuesto que conocemos vulgarmente, a los seguros sociales, que otros son impuestos que muchas veces el trabajador no lo conoce, perdona, porque es la empresa la que lo paga, que es la que paga el 27% contra el 6 y pico que paga el trabajador. Dejadme que os diga una cosa porque es importante. Vamos a ver, la seguridad social patronal, la que paga el patrono, va dedicada fundamentalmente para financiar
la seguridad social. Ojo, la seguridad social se financia exclusivamente con este tema, la cuota patronal, efectivamente. Todos los impuestos de los que yo estoy hablando en estos momentos van para financiar los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado se componen de esos presupuestos más la seguridad social. Es decir, cuando hablemos de los ingresos de la seguridad social, hablaremos de los gastos de la seguridad social y de su déficit. En estos momentos, es decir, para mí hay algo que es absolutamente, y lo estaba comentando fuera de onda, y no sé si podemos ver el gráfico que he preparado en el cual, es decir, los ingresos de impuestos directos más impuestos indirectos, es decir, los ingresos del IRPF, etcétera, etcétera, y los ingresos del IVA, etcétera, etcétera, suman 121.000 millones de euros en total entre los dos, ¿vale? Los presupuestos generales del Estado son 439.000 millones de euros en el año 2021. Es decir, entre los directos y los indirectos solo pagamos el 27,7% del total de lo que nos vamos a gastar. Es decir, faltan más impuestos por analizar. ¿Y cuánto deberían suponer en un país normal? Pues cerca del 40% como mínimo. Como mínimo. Si no suponen el 40% es cuando se empiezan a producir los déficits. Y cuando decía Julio, que le he preguntado fuera de onda, ¿cuánto crees que eso? Me dijo el 50%. Eso es lo que sería perfecto. Solo habría que doblarlos. No, lo que habría que hacer es bajar la mitad. Pero en su mentalidad, efectivamente, si no cambian los gastos, nos tendrían que doblar impuestos. Pero como doblar es doblar, Sí, doblar es doblar. ¿Y el IVA está incluido ahí? Sí, está incluido. Son 42 de IVA. Vamos a ver, para conseguir tener el 50% tendríamos que tener ingresos por 210.000 euros. En estos dos impuestos directos, IRPF, fundamental, e IVA y otros impuestos especiales suman 120.000. Nos faltarían 80.000, casi 90.000 millones de euros añadir a esos impuestos o bajar 90.000 millones de euros los gastos del Estado. Que demostraste el primer día que se podría hacer yendo a prácticas eficaces, eficientes. Efectivamente. Que simplemente era con copiar donde se hacía bien, hagámoslo en el resto. Gracias. Una cosa tan simple como esta. Gracias. Si una ambulancia en un sitio cuesta X, ¿por qué no te va a costar 3X? Es la misma ambulancia. José Ramón, muchísimas gracias. Hoy te tenemos que despedir un poquito antes. La semana que viene seguiremos con este asunto de gasto público. Vamos a poder hablar años, me atrevo a decir. Que sepas que nuestros chicos de Amazon, estos que no pagan impuestos en España, ¿sabes? Sí. Como se ha aprobado ya la tasa Google, que es ese famoso 3%, ¿sabes lo que han hecho? Lo primero que han hecho, comunicar a los 9.000 fabricantes pequeñitos y medianos españoles que el 3% lo pagas tú, machote. Mira, ¿Y eso qué significa? Que lo vamos a pagar los demás al final. Evidentemente. O sea, que gracias al debate. gobierno por la tasa Google, gracias a Amazon porque nos traspasa la tasa Google a los demás, gracias a todos los de Amazon también que han decidido que una vez ganan el dinerico aquí, pagan los impuestos en otra parte. En Irlanda. Y gracias a todos los españoles que encantados le compran a Amazon, teniendo el Corte Inglés, Mercadona y otros que pagan sus impuesticos aquí. Porque eso que se ahorran ustedes con Amazon, lo pagan por otro lado, no se preocupen, que aquí gratis no hay nada. Seguimos con el debate económico después si nos da tiempo y con José Ramón la semana que viene, pero tenemos que hablar también de la gestión del coronavirus que está realizando el Gobierno y de la vacunación que no está funcionando nada bien. ¿Se acuerdan de que el 12 de enero Fernando Simón decía que la cepa británica iba a ser marginal en nuestro país? Bueno, pues en muy poquitos días el discurso ha cambiado bastante, vean. No podemos tampoco pensar que esto es un problema asociado, como se ha dicho en muchos foros, cambios en la cepa del virus circulante, en una variante del virus. Es cierto que una variante del virus puede tener algún pequeño impacto en la evolución que estamos observando, pero la evolución que estamos observando de ninguna manera podemos achacarle a una variante del virus. Es desde luego un problema del comportamiento que hemos tenido en estos días. Que bien, hemos pasado unas vacaciones de Navidad quizás mejor de lo que podíamos o debíamos haber pasado y ahora estamos observando los resultados. La variante, en caso de tener algún impacto, será un impacto marginal, al menos en nuestro país. En Inglaterra, en Reino Unido, Irlanda es otra situación, pero desde luego en nuestro país el impacto de esas variantes de las que tanto se está hablando estos últimos días es un impacto menor y está prácticamente todo ese incremento asociado a nuestro comportamiento. Expectativas que tenemos si evolucionara como ha evolucionado en Reino Unido
y en Irlanda, estaríamos esperando que fuera una cepa dominante, podría llegar alrededor del 40-50% de ocupación de espacio, aproximadamente hacia mediados del mes de marzo. Tendremos que ver cómo evoluciona. Puede haber o pueden aparecer otras cepas que compitan con ella de manera diferente a como han podido competir otras cepas circulantes en otros países. Pero la expectativa podría ser que hacia el mes de marzo pueda ser una cepa dominante en España. Ahora mismo, claramente, todavía no lo es. Yo tengo que dar Esto por un lado, en Simón no extraña. Por otro, el problema de las vacunas. ¿Se acuerdan que les contamos hace unos días que la Comunidad de Madrid, por cada dosis que ponía a un paciente, guardaba otra para poder dar luego las segundas dosis? Bueno, pues Sanidad ya le ha comunicado a Madrid que de las 90.000 dosis que le correspondían la semana próxima, va a recibir 45.000, las otras 45.000 van a ir a las comunidades que no guardaron suministros y se han quedado sin reservas para las segundas dosis. Así están las cosas. Sin la segunda dosis no sirve. No sirve para nada lo que Claro. has hecho con la primera. Exactamente. Bueno, Pero no no, va en en serio Madrid esto. quien ya se ha vacunado tiene otra dosis, lo que Claro, ya va en no se serio, puede hombre, seguir en con serio, la sí. vacunación Sí, sí. la La próxima segunda semana. dosis. Y además, ¿Pero qué me estás contando? un tercer asunto sanitario. Este jueves, en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Vox presentaba una resolución en la que pedían igualdad de trato a las personas mayores o con discapacidad en el contexto de la pandemia, para evitar, sobre todo, que se pudieran producir vacunaciones forzosas. Está con nosotros Gador Joya. Muy buenos días. Buenos días a todos. Gador, esta propuesta fue rechazada por todos los grupos, menos por Vox. Sí, bueno, sí. Si me permitís un segundo, yo quería aclarar que ayer tuvimos un pleno monográfico sobre este tema y sobre el tema de la vacunación y de la pandemia. Y respecto a esas dosis que la Consejería de Sanidad decía que iba a asegurar y que por eso estaba poniendo menos dosis, yo le pregunté al consejero porque faltan 400 personas de las que ya fueron vacunadas 1.200, pero todavía faltan 400 personas y ya ha pasado el plazo de haber puesto la segunda dosis que no están vacunadas. Entonces, yo le pregunté al consejero si ustedes aseguraron que cada persona, que cada madrileño vacunado a las 3 semanas tendría su segunda dosis. ¿Qué pasa con esas 400 personas a las que ustedes no le han puesto la segunda dosis? Y eso no es culpa de Pedro Sánchez, porque teóricamente ustedes las tenían guardadas y prometieron que así sería. No obtuve respuesta, lamentablemente. Además de que le pregunté una serie de cosas respecto al tema de la vacunación que yo quiero lamentar que el consejero de Sanidad no me respondió. Hay muchas incertidumbres que tienen por culpa del gobierno nefasto de Pedro Sánchez, pero hay muchas otras que son ellos los encargados de resolver y no resolvieron. En cuanto al tema al que se refiere, por poner en contexto rápidamente, ayer se celebró este pleno monográfico y cuando se hace un debate monográfico en la Asamblea de Madrid, al final del debate cada grupo presenta una serie de propuestas para mejorar o para abordar ese tema. Bien, la mesa de la Asamblea, que para los que me estén oyendo y no sepan lo que es como si dijéramos el órgano de gobierno de la Asamblea, la que acepta, la que califica, la que acepta o rechaza preguntas. Adiós. Hemos perdido la conexión con Gador Joya, creo, a ver si la podemos recuperar. Bueno, pues no tenía yo razón. La Comunidad de Madrid tampoco ha guardado exactamente todas las dosis necesarias. ¿Esto es una broma macabra esto? No. No. O sea, por entenderlo, pues yo acabo de llegar. Han vacunado a los sanitarios, ¿no? Médicos, te lo puede enfermeras. confirmar Gador, No creo todos que ya los nos sanitarios. escucha otra vez. Han vacunado a unos sanitarios y han vacunado a unos tercera edad de residencias, algunos. A ver si ahora la primera podemos- dosis. Si esto es más fácil, a ti te han dado 1.000 y a mí me han dado 1.000. Yo decido que vacuno a 700 y me guardo 300 por si me llegan tarde, poder llegar a tiempo. Y tú te gastas las 1.000 en vacunar a los primeros. Ahora, como van a llegar tarde, dices, oiga, que no llego a tiempo. Entonces dices, a este que ha sido previsor, de las que ha guardado, se las descuento y se las doy al que no ha sido previsor para que llegue a tiempo a vacunar, lo cual es muy loable. Pero, hombre, al final estamos con igual que la armonización fiscal, siempre pagan los mismos. O sea, los que lo hacen bien. A ver si nos lo puede confirmar Gador, que creo que ya nos escucha otra vez. Entonces, no tiene mucho sentido que se retiren de Madrid las segundas dosis si también las necesita, ¿no? Bueno, lo que no tiene sentido es que Madrid nos diga que ellos están más lentos al comienzo de la vacunación
porque están reservando su segunda dosis para asegurarse que todos los tengan y que a día de hoy haya 400 personas que se han quedado sin su segunda dosis, de esos 1.200 que ya vacunaron. No tuve respuesta del consejero. Para continuar con lo que estaba explicando, la mesa de la Asamblea, que es el gobierno de la Asamblea el que decide qué propuestas y qué iniciativas pasan, ayer no aceptó una propuesta de Vox que pedía y que instaba al gobierno de la Comunidad de Madrid a garantizar la igualdad de trato para todas las personas y para los ancianos y personas con discapacidad en el contexto de la pandemia. Igualdad de trato en cuanto a traslados hospitalarios de residencias, en cuanto a acceso a vacunación, en cuanto a acceso a tratamientos médicos. No quisieron aceptarla. El motivo, que estábamos haciendo un juicio de valor, porque si pedíamos que el gobierno garantizara esa igualdad de trato, es que estábamos sospechando que el gobierno no lo estaba haciendo. Pero vamos a ver, Gador. Entre otros grupos por el Partido Popular, que tumbó esa propuesta en la que, como yo expliqué en el debate, cuando nosotros pedimos que un gobierno garantice algo es porque consideramos que es el garante precisamente de que a esos ancianos que hemos visto que en ocasiones han sido tratados de una manera desigual y no han sido trasladados, y el gobierno de la Comunidad de Madrid, que tiene nuestro apoyo para gobernar, sabe que no está en una situación ideal en este sentido, cuando nosotros pedimos que se garantice que estas personas mayores van a ser, y personas con discapacidad, tratadas en igualdad con el resto, en la mesa, incluida el Partido Popular, se ha atrevido a negarnos esa propuesta y no hemos podido presentarla al final del debate monográfico. Esto me parece gravísimo. A ver, Gador, hola, buenas tardes. Vamos a ver, preguntas. ¿Tenéis acceso a la información de cómo están en este momento los hospitales y las UBIs en Madrid? UBIs o UCIs, me da igual. Se ha quedado con la sonrisa. ¿Se ha congelado o no te ha Hemos oído? vuelto La acabas de a fundir perder con la la pregunta. conexión con Gador Joya. Bueno, intentaremos recuperarla a lo largo de Yo la le quiero hacer redacción abierta. tres preguntas. Una, ¿cómo están las UBIs, cómo están los hospitales? Es el dato que más me interesa, mucho más que el número de infectados. Segundo, me interesa la edad media de los que están pasando a las UBIs, es decir, en qué medida, si son de 70 años, de 80, de 90 años, los que están siendo ingresados con problemas respiratorios severos, con neumonías bilaterales, etcétera, y sobre todo la edad media de los fallecidos. Y una vez sabido eso, me gustaría saber cuáles son las medidas que se toman sabiendo que la edad media de los fallecidos es de 86 años. Si usted sabe que la edad media de los fallecidos es 86 años y entre 20 y 50 años fallece el 0,002%, tomará usted medidas diferentes sobre unos colectivos que sobre los otros, entiendo yo. Entonces, ¿cómo están haciendo eso? ¿En virtud de qué? Segundo, esas personas que han sido vacunadas con su primera dosis, que con el máximo de 40 días tienen que recibir la segunda dosis, no la reciben, si no saben ya cuáles son los efectos de la vacuna, supongo que no van a poder explicar qué rayos hay que hacer, si ponerles de nuevo la primera dosis y luego la segunda dosis otra vez, y tampoco sabremos qué rayos le pasa a alguien que recibe 3 dosis de esa cosa que llaman ARN. Es que es verdaderamente, yo desde el punto de vista estrictamente de la lógica y de la racionalidad, es inaceptable lo que está ocurriendo, completamente inaceptable, esa es mi opinión. Sí, el problema de las vacunas Está que aquí tienen don Ramón dos dosis. Rodríguez Arribas, que yo creo que tiene muchas más cosas más Pero ¿puedo serias, dar dos enjundiosas informaciones? que decir. Dos informaciones previas, porque después me limitaría a escuchar al magistrado, al vicepresidente constitucional. Dos cosas. Primera, es una información que tengo que dar porque a mí me parece que es absolutamente seria por toda la fuente que tengo. Lo lamento por si a algunas empresas pequeñas le va a ir mal, pero por favor eviten las máscaras de tela. Contra las cepas que vienen, en particular la sudafricana, los alemanes ya la han prohibido, vamos a ver si me explico, y los científicos ya dicen que eso ya no sirve. Las de tela. Y segunda cosa, nada, es decir, porque eso ya va más en la línea. Yo escribí un artículo que decía, al principio de la pandemia, cuando el sistema autonómico mata, y después dije, el sistema autonómico sigue matando. Bueno, pues ahora con la gestión de la vacuna, el sistema autonómico
que es la cogobernanza, digamos, mata cada vez más. No digo más. Bueno, que sepan nuestros espectadores que ante la información que dimos de que habían bajado el IVA de las mascarillas, no de todas las mascarillas han bajado el IVA. Solo de las quirúrgicas. Sí. ¿Vale? Y segundo, que con los libros de Ana Catalina Emmerich les enviamos 20. Esas sí sirven, esas no son de tela. Aunque las mejores son las que... Bueno, don Ramón 20 de Rodríguez estas. Arribas, El problema es cómo las pagamos. antiguo presidente del Tribunal Constitucional, muy buenos días. Vicepresidente. Vicepresidente. Del Tribunal Constitucional. He dicho presidente, disculpe, y tenía apuntado magistrado de la vicepresidente. Sala Tercera Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. También. Un honor tenerle aquí, don Ramón. Nos quieren limitar la capacidad de los españoles para disponer de un poder judicial independiente. Bueno, la dificultad está en que, como se creó un sistema de nombramiento de los vocales del Consejo de carácter judicial, a mi juicio inconstitucional, y no lo digo yo por arbitrariamente, sino porque la propia sentencia del año 86, que salió al paso diciendo que, hombre, era más constitucional el sistema de que los jueces eligieran a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial, pero que no era absolutamente inconstitucional el que nos nombraran los diputados y senadores, siempre que no utilizaran para ello su fuerza parlamentaria y se repartieran los puestos. Es decir, lo que hicieron. Lo que hicieron, no una vez, todas. Sí. Como no hay en España un sistema que podría introducirse, sería una reforma interesante, de lo que podríamos llamar, y se llama en otros países, una inconstitucionalidad sobrevenida, pues resulta que siguen haciendo lo que el Tribunal Constitucional dijo que no era constitucional y aquí no pasa nada. Esa es la dificultad por la que cuando no se ponen de acuerdo en el reparto de los cromos, pues entonces ha pasado unas veces por culpa del PSOE, otras veces por culpa del PP, ha pasado que cuando creen que el reparto no les beneficia, pues se niegan al reparto y entonces no se consigue la mayoría necesaria, que es muy elevada, para que se puedan nombrar a los nuevos vocales del Consejo, como también a los magistrados del Tribunal Constitucional que se eligen por esos procedimientos también parecidos, tanto en el Congreso como en el Senado. Luego está el Consejo General de Poder, que fue el que a mí me propuso, y está el propio Gobierno que los nombra directamente, propone al Rey directamente. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que como en esta vez no se ponen de acuerdo, ya llevan 2 años indebidamente diciendo en funciones, porque el Consejo General del Poder Judicial no está en funciones. En ninguna parte se dice, ni en la ley orgánica ni en la Constitución, como sucede con el Gobierno cuando disuelve las cámaras, que está en funciones. Pero bueno, para entendernos bien, acepto lo de que está en funciones. Pero las funciones que está ejerciendo son las que le manda el número 2 del artículo 122 de la Constitución. Es decir, entre otras cosas, hacer los nombramientos de los cargos judiciales. Claro, ahora se pretende una reforma por la cual se dice que para forzar a la oposición a llegar a un acuerdo, una reforma en la que se quiere decir en la ley orgánica del Poder Judicial lo que no puede decir la ley orgánica del Poder Judicial, porque no puede decir que en el artículo 122 de la Constitución se dice que una de sus funciones son los nombramientos judiciales y ahora se le va a decir, bueno, temporalmente no. No, eso no vale. De forma que para que lo entienda todo el mundo, esa es una inconstitucionalidad patente que sería privar al Consejo General de una de sus principales funciones, que es la de nombrar los jueces y sobre todo los cargos de libre designación, que no son tan de libre designación como vemos también, porque a veces son anulados por la Sala Tercera del Tribunal Supremo cuando no se motivan adecuadamente los nombramientos, pero que por lo menos es parcialmente discrecional. Claro, si esto se dice que es para forzar al PP, fundamentalmente al PP, porque se habla siempre de la oposición, pero aquí sí, el que tiene suficiente fuerza para oponerse o conseguir el acuerdo es el Partido Popular. Para forzarle al Partido Popular se dice, no, pues vamos a poner esto para que se dé más prisa. Bueno, si la verdad, si lo que quiere el Gobierno, si lo que quiere la mayoría parlamentaria es forzar a que se renueve el Consejo, tiene 2 soluciones. Una, modificar la ley, hacer caso a Europa, hacer caso a las asociaciones judiciales, hacer caso a la Comisión de Venecia y modificar el sistema eligiendo los propios jueces. Esto se pone en marcha y en un mes tienen ustedes un Consejo General del Poder Judicial, como dicen ahora los castizos, niquelado.
Pero claro, también comprendo que como ese sistema lo odian, pues díganme, no me obligue usted a hacer lo que no quiero. Bueno, pues haga usted una elección parlamentaria de verdad, que es lo que tampoco han hecho en ninguna de las ocasiones en que lo han hecho. Que no sean los comités ejecutivos de los partidos políticos, que sea la Comisión de Nombramientos del Congreso y del Senado la que se reúna. Incluso en el caso de los jueces tienen ya nombres, porque ya se hizo una criba de nombres por parte de las asociaciones y de los 25 avales que podía tener un señor para presentarse. Haga usted una valoración de esos méritos y pase usted al Pleno. Y en el Pleno, con luz y taquígrafos, se examinan los méritos de esos señores a la vista de los ciudadanos. Se dice que este no, pero no porque a lo mejor no piensa como yo. No, este no porque, mire usted, ha sido sancionado con ocasión de... O mire usted, este señor estuvo un juzgado y lo atascó. O sea que no me parece que sea la persona más indicada. Por eso, motivaciones objetivas. Y luego, cuando llegue el momento de elegir a las personas, entonces, den ustedes libertad de voto en conciencia y hagan una votación secreta, para que todo el mundo pueda votar en conciencia sin que le retraten y no salgan la foto. Hay otro asunto... Esto es lo que se podía hacer, perdón. Sí. Tampoco lo quieren hacer. Ya. Entonces, claro, que no se quejen, entre todos lo mataron y ella solo se murió. Otro asunto que hemos tratado en la mesa de esta semana es el de la euroorden, con esa novedad que se podría Se aprobó hace 2 días en el Parlamento Europeo una modificación donde entra sedición en la euroorden inmediata, pero yo no sé... No sedición, pero bueno. Esto afectaría... Atentar contra a la euroorden integridad constitucional. Exacto. ¿De Carles Puigdemont? Pues... No. Si me permiten el magistrado. Es que he sido europarlamentario, por eso. Entonces, lo sé porque te conozco a través de las cámaras. Ah, bueno, pues vaya, no sabía que tenía tan a gusto audiencia, espero no aburrirle. No, quiero decir, lo que ha aprobado una comisión del Parlamento, que es la Comisión LIBE, una de las más importantes, sin duda alguna, es un texto, un acuerdo que tras pasar por el Pleno, todavía tiene que pasar por el Pleno, se envía al comisario de Justicia, que por cierto es un belga, Didier Reynders, que lo ha pedido, pero bueno, se envía para que transforme en ley, en lo que se llama una directiva, y eso hay 2 o 3 años para aplicarla a la normativa interna de cada país, para que transforme en ley una serie de modificaciones a lo que es actualmente el acuerdo de la euroorden. O sea, eso en cuanto a la inmediatez y en cuanto al procedimiento. Además, esto lo ha llevado, claro, como era lógico, un parlamentario español, Zarzalejos, exactamente, con el apoyo de muchos españoles, bueno, y después de otros. En el Pleno la mayoría no será tan absoluta, porque evidentemente estos se van a oponer, pues todos los separatistas, los del IRA, aparte del Puigdemont y otro, pero bueno, yo creo que saldrá, ahora lleva para tiempo, ¿no? Yo creo que el PSOE lo apoyará. El PSOE lo apoyará porque ahí está Juan Fernando López Aguilar, que cuando nos sucedió, porque yo estaba con él, la vergüenza de Alemania y tal, montó en Corea Santa y dijo que en efecto eso era... No fue tan lejos como yo pedía. Yo decía, oye, que España se salga de la euroorden hasta que esto no sea serio. Pero él dijo, no, hombre, no podemos tirar algo que por lo menos hay y tal, pero vamos, me pareció una barbaridad. Por lo tanto, yo creo que sí, y él es el que está en LIBE y con mucho peso. Ahora, dicho esto, esa euroorden, esos cambios que se sugieren, claro, está muy orientado al problema que se acaba de desarrollar para que no haya impunidad a los que dan golpes de Estado. Pero ya entramos en cosas jurídicas que explicará mucho mejor, porque yo no lo sé, no soy jurista. ¿Qué se entiende por sedición en un país? No sé qué y tal y cual. Enseguida hacemos muchas más preguntas a don Ramón Rodríguez. Solo un detalle más. Tiene un detalle más importante, ese sí, que es que obliga al tribunal del país que no aplique la euroorden a que justifique por qué y pueda ser recurrible. O sea, que hubiera obligado a los de Schleswig-Holstein, a los alemanes, a explicar por qué, y como no era una endeblez jurídica total, se hubiera podido recurrir y decir, ustedes están equivocados, ¿no? Mañana, si tenemos todavía muchas preguntas que hacer a Ramón Rodríguez Arribas, la mía es, viendo la entrevista de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del pasado domingo, Carles Puigdemont es un prófugo de la justicia desde el significado puramente jurídico.
es un prófugo de la justicia porque no se somete a la justicia y sale corriendo. Pero además le podemos aplicar, y lo digo sin ninguno de ofensa, sino de descripción, un término tradicional español de la Edad Media, que es el de forajido, que es el que comete hechos contra la ley y huye de la ley. Uy, cómo me ha gustado a mí eso de forajido. A mí también. Mucho más que lo de Lo de prófugo. Sí, sí, queda mucho mejor forajido que prófugo. Y yo voy a hacer preguntas por otro lado, porque lo que decía de cómo nombrar los jueces, perdón, los jueces no, los miembros vocales del Consejo General del Poder Judicial, se dice que si solo lo hacen los jueces, se van a achacar tres cosas. Una, que sería muy endémico. Dos, que quien los ha votado a ellos. Y tres, que me parece que sí que es verdad, que darían un poder, quitarían el poder a de los partidos políticos a las asociaciones de jueces, y esto sí que puede ser verdad si no se modifica el tipo de presentación de los candidatos. Pero en el fondo, cuando preguntas, te dicen, no podemos hacer eso porque la mayoría de jueces de España son de derechas. ¿Son? De derechas. Ese es el gran argumento. O sea, diríamos, lo otro son las excusas y este es el argumento, ¿o no? Bueno, vamos a ver. Primero, la principal objeción es la de las asociaciones y los partidos. ¿Qué más me da los partidos que las asociaciones? En primer lugar, eso se remedia estableciendo la posibilidad de que todo el que se quiera presentar se presente. Exactamente. Y siendo las listas abiertas y no bloqueadas para que no tengan ningún predicamento el que vota a una asociación lo hace porque quiere y el que vota a personas, también tachando a los de la asociación, pues vota a quien quiere. De forma que eso se resuelve con el sistema electoral, que además es el que la Asociación Profesional de la Magistratura, que yo presidí durante casi 8 años, propuso. De forma que nosotros, reconozco que tal vez porque sabíamos que éramos los mayoritarios. Y en cuanto a de que los jueces sean de derechas, es muy curioso esto. Esa fue la razón que escribían amigos míos, de aquella época, no citan el nombre, la mayoría ya no están en este mundo, socialistas, cuando se hizo la modificación de la edad de jubilación. Decían, no, pero es que la mayoría venís de Franco, y entonces... Y yo decía, bueno, primera cosa, si fuera así, si estábamos tan imbuidos de la doctrina de la democracia orgánica, no hubiéramos abrazado la Constitución y, sobre todo, no habrían sido los jueces los que integraron completamente las juntas electorales desde el primer referéndum para la reforma política hasta las últimas elecciones y han hecho una labor tan pro democracia que nunca se ha puesto en duda la validez de las elecciones. Nunca. Es decir, lo que ha pasado con las elecciones norteamericanas no ha pasado en España nunca, porque los que controlaban las elecciones eran los jueces esos que venían del franquismo. Las primeras. Y las segundas, no digamos, ni las terceras. Aquí no hay ese problema no existe. Y luego, además, si son conservadores los jueces, que es lo que se dice, de extracción conservadora, vamos a ver, tienen mala suerte, ¿eh? Tienen mala suerte, porque resulta que jubilaron a media carrera. La mayoría de los demás que hicimos las oposiciones en la época de Franco, o estamos jubilados o muchos de mis compañeros ya no están en este mundo. Y resulta que los que ustedes llaman conservadores, que han nacido con la democracia, siguen siendo de la Asociación Profesional de la Magistratura en su mayoría. Pero no solamente porque tenga más asociados que todas las demás juntas. No, no. Es que cuando llegan las elecciones a las salas de gobierno, que son elecciones democráticas, y con listas abiertas, entonces la APM barre. Pues mire usted, mala suerte, ¿eh? A pesar de todos los datos que hay ustedes, siguen siendo los jueces de misma extracción. Porque no son ni conservadores ni nada. Son profesionales. Y aquí voy a lo que yo también quería decir. Nuestra Constitución estableció 3 poderes, como todas las democracias. Un poder legislativo de extracción electoral. Un poder ejecutivo de extracción parlamentaria, por eso es una democracia representativa y una monarquía parlamentaria. Y un poder judicial profesional. Porque lo dijo el artículo 117. Sí. Los jueces integran un cuerpo único y son jueces profesionales. Bueno, pues resulta, ¿a quiénes han nombrado ustedes? La Constitución y mis oposiciones. Con la misma legitimidad que tiene, en otro terreno, salvando todas las distancias, Su Majestad el Rey. ¿Quién eligió al Rey? La Constitución.
que estableció un sistema monárquico, de una persona que es absolutamente ajeno a los partidos políticos y que además tiene, no digamos nada de lo que sucede en este momento con don Felipe, la absoluta neutralidad política que le garantiza la autoritas y la potestas, las dos cosas. De forma que eso es. Y última cosa, endogamia. Yo lo pongo por mi ejemplo. Ni mi padre ni mis abuelos fueron nunca jueces, ni mis hijos ni mis nietos, ya tengo hasta bisnietos, pero naturalmente eso no están en edad, todavía están en edad escolar. Nunca ha habido jueces. Yo soy una isla entre los profesionales de mi vida profesional respecto a la familia. Hay sagas, claro que hay sagas, como en todas las carreras, pero son mínimas, y precisamente porque son mínimas son conocidas, de forma que no es verdad. Y luego la extracción, en este momento el 60 y tantos % de la carrera judicial son mujeres, y todas de extracción, tanto las mujeres como los hombres, de extracción de clase media. De forma que ni hay grandes millonarios en la carrera judicial, ni hay tampoco obreros de la construcción, como es natural. Otro asunto que nos ha parecido muy relevante esta semana, por el que nos gustaría preguntar, es lo que ha sucedido en Aguilar de la Frontera, un pueblo donde se ha derribado una cruz. Hubo un joven, se lo contaba ayer Javier Villamor también en la redacción abierta, que colocó otra cruz sustituyendo a la que se había tirado por orden de la alcaldesa. Creo que nos está escuchando Rafael. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, antes de nada, éramos 3 jóvenes los que fuimos a colocar la cruz. 3 jóvenes. No solamente fui yo. Aclarado. 3 jóvenes. Y sí, lo hicimos porque la frase acción-reacción. Si ellos nos quitan una cruz, tenemos que reponer otra y poner 2, 3, 1000, las que hagan falta, porque, como podéis ver en la imagen que se están viendo ahora mismo, supuestamente impedía la visibilidad de una iglesia y de un convento. Y al final lo que va a provocar es que haya una esquina para que los degenerados vayan a orinar en esa esquina por la noche cuando vuelva a la normalidad. Y necesitábamos responder de una forma contundente, ya que vimos que las instituciones no habían hecho nada. O hemos de decir que Don Demetrio dio un discurso muy bueno, una homilía, pero no vimos que hubiera algo, pero también lo entendemos porque había miedo. En el pueblo había miedo porque posible represalia. En Andalucía los pueblos siguen siendo pequeños. Todo el mundo se conoce y si tú impides algo te pueden despedir o amenazarte o cualquier cosa te pueden decir los vecinos porque se conoce todo el mundo. Pero sí también podemos decir que falta ese valor católico que había cuando los mártires. Hoy, por ejemplo, voy de rojo porque hoy se celebraba San Vicente, ayer Santa Inés, antes de ayer San Sebastián, y eran mártires que dijeron sí al catolicismo, al cristianismo, y lucharon oponiéndose a los gobernantes. Y ahora la gente tiene miedo, pero Rafael, tiene miedo porque no ve... Dígame. Sí, me alegra mucho saber que no eras tú solo, que fuisteis 3 jóvenes, porque precisamente en la mesa lo comentamos, cómo podía ser que se tirase la cruz, que acabó además en un vertedero, que también lo contamos ayer, sin que nadie tratase de una manera pacífica de impedirlo. ¿La cruz que colocasteis sigue en su sitio? Según dijo Canal Sur, no, pero no han llegado fotos de que sigue en su sitio y de que el pueblo de Aguilar respondió poniendo flores y velas, y gracias a Dios, por lo menos hasta ayer, seguía en su sitio y está en un rinconcillo en la misma esquina con flores. Por lo menos es un pequeño detalle que ha tenido el pueblo de Aguilar con el detalle que tuvimos nosotros de poner la cruz. Rafael, pues muchísimas gracias por habernoslo contado y sobre todo por haber estado presente ese día en Aguilar de la Frontera para colocar... Perdona, me gustaría decir simplemente una cosilla corta. Muchas veces se dice que los jóvenes están radicalizados cada vez más. Me gustaría señalar que por la parte de la izquierda están radicalizados por los políticos mismos que los radicalizan, o en la televisión o en donde puedan dicen discursos radicales penados por cualquier otra persona si lo dijera. Pero la parte de, digamos, centro o derecha están ya cansados de la tibieza de las instituciones y se radicalizan por eso, como los supuestos bots rusos, que en Twitter que ves que son la extrema derecha. No, somos jóvenes católicos que estamos cansados de que nuestros símbolos sean pisoteados. Solamente me gustaría señalar eso y que vamos a seguir luchando y poniendo la mejilla, y cuando ya no nos queden más mejillas, pues seguiremos para adelante como católicos y como españoles. Muchas gracias. Rafael, muchísimas gracias a ti. Seguiremos este asunto de cerca. Y mis preguntas hay que poner son... la mejilla, pero la tuya. Puedes defender la mejilla de los tuyos, ¿eh? Es más, tienes la obligación de defenderla. ¿Puede una alcaldesa decidir tirar una cruz y pueden, en cambio, los ciudadanos colocar
otra cruz en sustitución. Bueno, si es espacio público municipal, efectivamente tiene facultades el ayuntamiento, si toma el acuerdo adecuadamente para decir que en ese espacio público no haya tal cosa o motivadamente, porque las cosas no se pueden hacer arbitrariamente. Pero es que el problema de esto no es la competencia. Exacto. Aquí lo que hay es la enemistad con una creencia religiosa que se puede compartir o no. Yo soy cristiano, yo soy católico, pero yo me llevo bien con todos los que no lo son y no pasa nada. Y también tengo amigos musulmanes. Es decir, ¿por qué no se atreven a quitar una media luna? Porque los musulmanes reaccionan más bruscamente que los cristianos. Los cristianos, como he dicho, la persona que ha hablado en este momento con nosotros, y que además le felicito por la forma en que lo ha hecho, porque lo ha hecho realmente con valores que son de la civilización cristiana, que es algo que compartimos todos, incluso los que no creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios, como yo. Bueno, pues la verdad es que la civilización cristiana nos exige eso, tolerancia, respeto. Y en España, desgraciadamente, ahora se está produciendo una reacción en la que lo que se puede perseguir, lo que se puede atacar, es todo lo que huela a Jesucristo. Yo algunas veces me sorprendo porque me acuerdo una cosa que dijo el viejo profesor, como le llamaban desde que tenía 35 años, alcalde de Madrid, y que además en otros aspectos era una gran persona. Sí, señor. Pues cuando dijo dos cosas estupendas. Una, cuando estaba enfermo, le dijo a una señora, rezo por usted. Dijo, se lo agradezco porque eso siempre ayuda. Incluso psicológicamente. Sí. Y por otra parte, cuando le dijeron que por qué dejaba el crucifijo, dijo, hombre, no ofende a nadie un hombre sufriendo, un hombre crucificado. Es como puede despertar ninguna animosidad un símbolo que es un símbolo de comprensión y de sacrificio. Desde luego. Enseguida te doy la palabra, ¿no? Enrique. Es que no hay Perdóname, manera. es que Es que no hay manera. el directo es así. Les decía que no se fueran, que les íbamos a dar ideas para planes en Madrid este fin de semana, en concreto una muy especial. Marina Álvarez, ¿dónde estás? Hola, muy buenos días, María. Pues estamos aquí en la Posada de la Villa y tenemos que recomendarles un plan muy apetecible a nuestros espectadores. Qué mejor que pasar estos días de frío tomándose un buen puchero de cocido madrileño, un asado de lechazo o unos callos madrileños. En la Posada de la Villa está con nosotros Antonio Pino, su gerente. Antonio, ni el COVID puede con vosotros, ni las últimas restricciones que afectan a la hostelería en Madrid. No, por supuesto, ahí seguimos con la misma ilusión que siempre y con ganas de que esto pase pronto, pero aceptando que la realidad que tenemos. Claro, porque nuestros espectadores tienen que saber que a partir de esta semana, a partir de las 10, no podéis dar cenas y eso os afecta considerablemente, ¿no? Por lo que me comentabas ahora. Sí, la verdad es que nos está haciendo mucho daño a la hostelería en general. A nosotros en concreto, de los 3 restaurantes que tiene la empresa, hay 2 cerrados, este está abrimos por la mañana nada más. La verdad es que los tiempos se han puesto complicados, pero tengamos fe y confiemos de que esto es pasajero. Por eso seguimos aquí, pues esperando que todo esto pase y con ganas y con ilusión. Tenemos mucha gente en el paro, en los ERTES, y que se puedan venir todos a trabajar y podemos tener trabajo para todos. Bueno, más motivo que nunca para animar a todos nuestros espectadores a venir. ¿Qué pueden comer este fin de semana aquí en la Posada de la Villa, Antonio? Seguimos haciendo en menos cantidad, porque es cierto que el nivel de público ha bajado, pero seguimos haciendo el lechazo, que es nuestra especialidad, el cocido de puchero, como bien antes has dicho, los callos, pescados, platos del día, verduras. Estamos en Madrid, que aquí a Madrid llega lo mejor de todos lados. Y luego lo mejor que hay en Madrid también, que no olvidemos que en Madrid hay, no en el centro, pero sí hay buena huerta, hay buenos vinos, hay buenas carnes. Y bueno, estamos en un establecimiento que lleva aquí muchos años ya, somos centenarios. Otro local que tenemos aquí al lado son las Colis Candelas, la Taberna Capitán La Triste. O sea que tratamos de que esto, cuidemos de ello, que no desaparezca. Estamos ahí con uñas y dientes, nuestros jefes están ahí empeñados en que esto es cuestión pasajera. Y bueno, a ver si todo es cierto y esto no falla. Pues sí, pues ya saben, María, si quieren comer bien y quieren hacerlo en un enclave tan especial, tan antiguo, tan centenario como este, como la Posada de la Villa, aquí tienen a Antonio y al resto del equipo para disfrutar, como decíamos, de un cocido madrileño, de un buen lechazo o de unos callos. Yo os animo allí desde redacción a que, si os apetece, y también a todos nuestros espectadores, reservéis mesa para este fin de semana. María. Marina, te voy a hacer una pregunta a Julio para que se la traslades a Antonio. Un segundo. Por favor, dile a Antonio Vale. Pino, dile a Nos van a Antonio hacer Pino. una pregunta desde redacción. Mira, Marina, dile una cosa. Estuvimos allí, probamos las croquetas de jamón, probamos la sopa de cebolla, probamos la sopa de ajo. Espectacular.
espectacular. O sea, este fin de semana, y hoy el mismo, cordero es el y sitio, la carne. sin duda, para almorzar, para cenar en Madrid, al calor además de ese puchero que es extraordinario, al margen de que se puede encargar una sopa de cocido que te quita el hipo. Don Es Julio, espectacular. hágame usted una reserva para mañana, que yo voy. A ver Pues si ya nos está. la hacen. Venga, Hágamela en directo. Esa sería la Hágamela en pregunta. directo. Somos 6. Pues ya lo saben. Nos aseguran nuestra reserva, ¿no? No, que yo quiero ir. Yo mañana voy a ir. Yo Por mañana voy supuesto. con 6 Preguntan desde personas y me redacción que si reservan. siendo 6 están todavía dentro de los límites permitidos para reservar una mesa para este fin de semana, ¿no? Por supuesto, para 6 y múltiples de 6, 6, 12, 18, 14, 7. La gente esto lo entiende perfecto. O sea, saben que esto es lo que toca. No se trata de esquivar nada, se trata de hacer lo que debemos hacer. Y eso y más. O sea, aquí nosotros las normas de sanidad, las normas de seguridad, las hacemos y más. Aunque un cliente se puede enfadar con nosotros, pero hay que cuidar del bien de todos. Bueno, pues ya lo saben, cumpliendo todas las normas de seguridad y de higiene y disfrutando del mejor cocido madrileño. Marina. Sí. Dile a Pino que don Fernando Santiago hace una reserva en directo para 6 personas mañana. Y que mañana a las 2:30 en punto. Vale. Si tiene mesa, estoy y somos 6. Hecho. Gracias, Marina. Hasta luego. Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós, adiós. Enrique, lo prometido es deuda. Dos cositas. Primero, hay 3 cosas sobre la anécdota, que después de todo, al lado de lo que tenemos, de lo de la cruz, y una la ha dicho muy bien el vicepresidente del Constitucional, que hay ahora un activismo antisímbolos cristianos, es evidente. La segunda cosa que es evidente es que quien es infame en todo ese comportamiento es la alcaldesa. Porque puede haber, he oído hasta que era un problema de filtraciones, que podía haber hasta razones técnicas razonables para que... Pero mire usted, eso se hace, se habla con la gente, se habla con quiero instalar otra estatua, ¿dónde la podemos instalar? Tal. Por supuesto, se tiene un mínimo de respeto a tus gobernados y por lo tanto no hay que hacerlo ofensivamente, tirarlo en un estercolero, etc. O sea, es maleducada, absolutamente mal. No tienes las virtudes para ser una regidora. Y la tercera cosa, que es lo importante y es donde ya iríamos a las raíces, es que esta señora ha sido elegida por más del 50% de los votos y no es la primera vez. O sea, que cada palo aguante su vela. Es decir, que hay que ver lo que es el nivel de educación o de inoculación o de manipulación del votante medio español en este momento. Sí, es verdad, Pero si me permites, Enrique, hay otro tema más que yo no puedo evitar decir. Y es que nuestra clase política en los últimos tiempos está subida en una impunidad electoral absoluta. Y es que se sienten legítimos para hacer cualquier cosa porque luego el votante le sigue votando y no responde. Porque a esta alcaldesa lo que tenían que hacer los señores creyentes y los señores que están en contra de lo que ha hecho y que sobre todo lo ha hecho saltándose a la torea toda, es ponerla en la puñetera calle en las próximas elecciones. Y así los alcaldes verían lo que tienen que hacer y lo que no. A mí me gustaría mucho aprovechar que está aquí don Ramón Rodríguez Arribas, que es un lujo tenerle en esta mesa, para recordarle que él fue vicepresidente y por tanto magistrado del Tribunal Constitucional, aparte de magistrado en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, por tanto una persona que sabe de lo que habla muy bien. Recordarle que el Tribunal Constitucional, que desde mi punto de vista debería servir para garantizar que las mayorías no puedan abusar de las minorías, el Tribunal Constitucional sigue 10 años y medio después, casi 11 años, sin resolver un recurso a la ley del aborto del señor Zapatero, 10 años y medio después. Que el Tribunal Constitucional es incapaz de dar una respuesta a los ciudadanos españoles a los recursos que se han presentado al estado de alarma, que sin duda alguna manifiestamente llaman a la declaración de inconstitucionalidad, puesto que está prevista para 15 días y se ha hecho una prórroga para 6 meses, lo cual resulta desde el punto de vista jurídico asombroso. En fin, que usted nos ilustrara sobre estas realidades. Oso completar esto con una pregunta. Lo oso, porque usted ha sido vicepresidente. Para mí el Tribunal Constitucional ha devenido en una tercera cámara donde no se eligen a los miembros, sino que los designan los partidos. Es decir, ya no es un tribunal. Lo digo en plan provocador, por eso digo que oso decirlo, quiero saber su opinión. Hombre, si lo que me están pidiendo es que hable mal del Tribunal Constitucional, no lo voy a hacer. Exacto. Primero, porque no lo siento. Y segundo, porque cualquier resquemor que pudiera tener no lo manifestaría. Pero, entrando en el debate de lo que es, yo creo que el problema del Tribunal Constitucional es que el recurso de amparo, lo digo porque yo lo he vivido, el recurso de amparo se ha convertido
en un recurso ordinario, cuando en realidad tenía que ser no extraordinario, súper extraordinario. Y aunque el tribunal rechaza al límite la mayoría, el 90 y tantos % de las demandas de amparo, eso consume una energía en el tribunal, tanto en los letrados como en los propios. Le puedo decir que yo dedicaba más de la mitad del tiempo de mi trabajo, y le aseguro que trabajaba por la mañana y por la tarde, a los recursos de amparo, para decir que no se admitían a hacer, pero claro, había que estudiarlos, había que leerlos, y los que te tocaban, que eran del orden de 90 cada mes, y a veces más, y que luego había que discutirlo con otros 2 compañeros porque eran las secciones, pues ese consumo de energía provoca el que luego se produzcan retrasos en otras cosas que debían ser. Y luego no oculto... ¿Se refiere 10 años de retraso? No, vamos a ver. No oculto que hay cosas que tienen otras motivaciones, en las que yo naturalmente no voy a entrar. Pero tal vez eso lo podía resolver el legislador si de verdad quisiera mejorar el Tribunal Constitucional, estableciendo, como por ejemplo sucede con los recursos de amparo en materia electoral, que se tramitan. Yo he salido a las 12 menos cuarto de la noche del Tribunal Constitucional porque tenía que estar firmada la resolución antes de las 12 para que se notificara, y estaban los procuradores esperando abajo en la puerta. Es decir, cuando la ley te dice que tienes que hacerlo en plazo, lo haces en plazo. Eso es. Y por lo tanto, si la ley dijera que había que hacerlo en unos plazos, o por ejemplo, que podía ser por riguroso turno, pues no cabrían a veces prudencias. Cuidado que lo califico sin ninguna comillas. Prudencias, decir, no, esto a lo mejor no es el momento y tal. Cuando no se pudiera hacer eso, ganaría el carácter jurisdiccional, es decir, de verdadero tribunal, del tribunal, y dejaría de ser un órgano político-jurídico, que es como la gente lo ve. Sí. Creo que eso lo puede decir el legislador. Lo que me temo es que, como en otras muchas cosas, el legislador tampoco quiere hacerlo. Eso es. Don Ramón, María, nos hemos quedado sin tiempo. Ojalá podamos continuar pronto con esta conversación. Ya lo siento, cuando vuelva don haríamos Ramón, infinitas preguntas. que me avisen si estoy, y ojalá lo disfrutaré, no, y si no, me pongo en la pantalla. Ojalá no dejen ustedes de llamar a este club de amigos, de estar con nosotros, de apuntarse a todas esas actividades de las que les hemos hablado. Y, por supuesto, si quieren esos libros de Ana Caterina Emmerich, llamen sin falta porque van a disfrutar de ellos. Yo los quiero. Por supuesto. Y mañana Fernando Santiago está recomiendo. Claro que sí. Las dos cosas. Quiero los libros en la posada y mañana estaré en la Posada de la Villa. Y ya se lo diré cuando venga la próxima semana cómo ha sido. Volvemos, como siempre, el lunes a las 12. Seguimos en el canal de Telegram contándoles todo.